Bienvenidos a tu canal, al Centro Cristiano Avivamiento. El día de hoy basaremos nuestro estudio en el capítulo número 13 del libro de los Hechos, por lo cual te invito a que busques tu Biblia y comencemos a estudiar los primeros versículos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Los cristianos habían decidido llevar el evangelio a todo el mundo. Pero noten esto muy importante: habían tomado esa decisión bajo la dirección del Espíritu Santo. Los miembros de la iglesia primitiva no hacían nunca lo que les parecía, lo que ellos creían que podía ser bueno, sino lo que Dios quería que hicieran. Todo lo que emprendían estaban seguros que eran inspirados bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Por ello, cuando predicaban, la palabra que salía de su boca impactaba a las personas que no conocían a Jesucristo. Dios siempre los estaba respaldando. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. El primer lugar al que fueron Pablo y Bernabé fue Chipre. De allí era Bernabé, y era característico de su noble corazón el querer compartir los tesoros de Jesús en primer lugar con su gente. Chipre era una provincia romana, famosa por sus minas de cobre y sus astilleros. A veces le daban el nombre de Macaria, que quiere decir la isla de la felicidad, porque se decía que tenía un clima tan perfecto y recursos tan variados que uno podría encontrar allí todo lo necesario para una vida feliz. Pablo nunca escogió el camino más fácil. Bernabé y él predicaron en la capital, Pafos, famosa por el culto a Venus, la diosa del amor. Estos hombres eran hombres osados. En ellos había un gran denuedo, y sabían que el que estaba dentro de ellos era mayor que cualquier dios, era mayor que cualquier ídolo que se pudiese presentar en medio de su camino. Aquellos eran tiempos sumamente supersticiosos, y casi todos los poderosos, incluyendo al procónsul Sergio Paulo, tenían sus magos, adivinos y exorcistas privados. Barjesús vio que si el procónsul se hacía cristiano, se le acabarían los privilegios, pero Pablo le trató con eficacia porque estaba lleno del Espíritu Santo.
Qué impresionante esto, que Pablo no titubeó ni tuvo temor de este mago, sino que con denuedo y con palabra poderosa lo enfrentó y quedó avergonzado. Y el procónsul pudo conocer el verdadero poder de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera creyó, maravillado de la doctrina de nuestro Señor. Qué hermoso es cuando la palabra, el conocimiento, el intelecto va acompañado del poder del Espíritu Santo de Dios. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Hasta este momento siempre se le había nombrado en primer lugar a Bernabé, por ejemplo, Bernabé y Pablo. Bernabé empezó siendo el líder de la expedición, pero desde este momento casi siempre se invertirá el orden. Ahora sería Pablo y Bernabé. Lo que quiere decir que Pablo ahora era el líder, a lo que Bernabé no opuso resistencia. Estaba dispuesto a ocupar el segundo puesto siempre que se hiciera la obra del Señor. El Juan que aquí se menciona es el que conocemos mejor por su otro nombre, Marcos, el desertor que se rehabilitó posteriormente. Marcos era muy joven. La casa de su madre parece que era el centro de la iglesia en Jerusalén. Vamos a ver Hechos capítulo 12, versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Así es que Juan Marcos debe haber estado muy cerca del centro de la fe. Pablo y Bernabé se lo llevaron de ayudante, pero Marcos los dejó y se volvió a casa. No sabemos el por qué. Tal vez se molestó de que Bernabé dejara de ser el líder, o quizás le dio miedo el viaje que emprenderían, o tal vez echaba de menos a su madre. En fin, lo cierto es que se volvió atrás. Cuando estaban por iniciar su segundo viaje misionero, Bernabé quería llevar a Marcos nuevamente, pero Pablo se negó. Por tal razón, él y Bernabé dejaron de formar equipo juntos definitivamente por esta causa. Luego de un tiempo, Marcos aparece nuevamente como uno que se rehabilitó. Pablo, escribiendo a los colosenses desde la prisión romana, les dice que le den la bienvenida a Marcos si va por allí. Veamos también que él escribió a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Por la gracia de Dios, el que una vez abandonó llegó a ser el autor de un evangelio y el hombre que Pablo quería tener a su lado para el ministerio. ¡Qué impresionante! Gracias a Dios por su misericordia y por su bondad para con todos nosotros. En los versículos desde el 16 hasta el 41 del capítulo 13 del libro de los Hechos es un pasaje sumamente importante, por lo cual le invito a que lo lea detenidamente en su casa, ya que es la única reseña completa que tenemos de un sermón del apóstol Pablo. Cuando lo comparamos con el sermón de Pedro en Hechos capítulo 2, vemos que los principales elementos son exactamente los mismos. Vamos a detallar algunos de ellos. Número 1. Pablo insiste en que la venida de Jesús es la consumación de la historia. Hace un resumen de la historia de Israel para demostrar que culmina en Cristo. Número 2. Pablo señala el hecho de que los hombres no reconocieron la manifestación de Dios en Jesucristo. Fíjese lo siguiente: una persona, a fuerza de seguir su propio camino y de rechazar el de Dios, puede terminar con una ceguera a tal manera que no puede ver lo sublime que puede ser la vida de Jesucristo en su vida. El mal uso del libre albedrío conduce no a la libertad, sino a una ruina total. Número 3. Aunque los hombres rechazaron y crucificaron a Jesús, Dios no podía ser derrotado, y la resurrección es la prueba de que el poder y el propósito de Dios son invencibles.
Número 4. La resurrección es el cumplimiento de la profecía, porque a David se le hicieron promesas que está claro que no se cumplieron en su persona, pero sí en Cristo. Una vez más, vemos que la historia no se mueve a la aventura, sino que el propósito de Dios se cumple. La venida de Cristo es la buena noticia para las personas. Antes habían intentado vivir de acuerdo con la ley, pero no hay nadie que pueda cumplir la ley de forma perfecta, y por tanto siempre eran conscientes de su fracaso y culpa. Pero ahora podemos encontrar en Jesucristo el poder perdonador, que los libera de la condenación que merecían y restablece la verdadera relación con Dios. Es innegable que estos hombres, cuando hablaban acerca de Jesucristo, acerca del Evangelio de Dios, no solamente lo hacían con un pleno conocimiento e intelecto comprobable, sino que estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Por eso sus palabras tenían gran impacto sobre las personas. Así, el cristiano debe no solamente conocer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, sino también ocupar tiempo en ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Mis hermanos, hasta aquí la clase del día de hoy. Agradeciendo nuevamente el hecho de que nos hayas permitido entrar en tu hogar para que compartamos juntos la palabra de Dios. Hasta una próxima oportunidad.